Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Nos cabe el honor a Agnès Noguera y a mí de hacer la bienvenida en nombre de las dos entidades que organizan este acto. Por una parte, como saben, la Asociación de Empresarios y por otra parte la Fundación EDNOR. Hemos constituido una pequeña simbiosis desde hace mucho tiempo, la Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación EDNOR. Por otra parte, nos replicamos unos a otros, porque Agnès está en los dos, porque manda mucho siempre y entonces está en los dos. Otros no estamos en los dos, pero tenemos muy buena relación y entonces trabajamos conjuntamente porque creo que perseguimos una misma meta, que es lo más importante. Y la misma meta es la de crear, verdaderamente ayudar a crear esas empresas que con el tiempo generan mejores sociedades y mejores democracias. Es nuestra idea, creo que la idea tanto de unos como de otros, y porque además para las empresas también es bueno estar en un tipo de lugares, de medios sociales en los que se puede trabajar libremente, se puede trabajar seriamente dentro de un Estado de Derecho. En ese sentido es en el que nuestra simbiosis creo que es muy buena y muy productiva y que creo que la seguiremos manteniendo. Y la sesión de hoy pertenece a ese tipo de seminarios que se organizan entre las dos entidades y que se hacen unos cuantos a lo largo del año. Este es el primero de este año que se hace entre los dos. Y a mí me parece muy interesante destacar que normalmente los temas que se tratan no solamente están centrados en el seminario general, que este año justamente es Empresa y Democracia, sino que además están relacionados con un taller que van celebrando las gentes de AVE y EDNOR durante 3 años ya y que han ido tratando en los años anteriores, primero del emprendimiento, que ha sido uno de los temas estrella, después de la sostenibilidad, sobre todo desde un punto de vista medioambiental, y ahora este año creo que, aunque no lo tienen muy claro, están decidiéndose por trabajar más en la línea de la sostenibilidad social. Es decir, que los lados de la sostenibilidad, el social es fundamental, es importantísimo y se van acercando cada vez más a ese tema de la sostenibilidad social. Bueno, pues dentro de ese ámbito se está situado nuestro seminario de hoy, que trata de un tema tan social que yo diría que es el tema estrella, ¿no? El tema del trabajo. Evidentemente hay otros temas, como sería el tema de las pensiones. Yo también diría otra vez el tema de los inmigrantes, otra vez el tema de podríamos hablar de una gran cantidad de temas sociales, pero el tema del trabajo es un tema estrella. Y por eso en esta sesión vamos a contestar. Este es el reto a nuestros ponentes. Van a contestar a una pregunta que se la formula la gente en la vida cotidiana con toda la sencillez: si hay trabajo, ¿por qué hay desempleo? Esta pregunta se la hace la gente normalmente, se dice se necesitan una gran cantidad de gente para una gran cantidad de trabajos y sin embargo hay desempleo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues para contestar a esta pregunta, que uno de los ponentes me acaba de decir que es muy sencilla de contestar, y ahora le tomaré la medida en cuanto se ponga a hablar, dice que es muy sencilla de contestar, pues tenemos a 3 personas de lujo, pero no las voy a presentar yo, sino nuestra organizadora, nuestra moderadora de la mesa, que es Empar Martínez, de la que voy a decir, para ir acabando estas palabras, porque a mí no me toca hablar apenas, pero sí que voy a decir que es una histórica de EDNOR, porque ha pertenecido al patronato de EDNOR desde todos los lugares que como ya estoy siempre en el poder, pues siempre la tenemos como representante de algún tipo de poder, y como fue secretaria autonómica cuando era secretaria autonómica, y ahora que es secretaria general de FEMEVAL, la tenemos como secretaria general de FEMEVAL, y además de alguna manera la hemos tenido siempre en una entidad que a mí me gusta muchísimo, que es Florida Universitaria, que siempre ha pertenecido a EDNOR en el corazón y siempre Empar ha sido una parte sustancial de EDNOR. Me parece que va a ser una presentadora, insuperable, y que los 3 ponentes van a cumplir maravillosamente, porque yo he venido dispuesta a enterarme de cuál es la respuesta a la pregunta que hemos formulado.
Así que muchísimas gracias a todos los presentes y le paso la palabra a Agnès. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta cuarta sesión del seminario de la Fundación EDNOR del curso 2023-2024, que en el día de hoy está organizado por AVE. Lo primero es agradecer a la moderadora y a los ponentes que hayan tenido la amabilidad de venir a ilustrarnos con sus pensamientos sobre este tema complejo con el que nos vamos a enfrentar hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por haber querido invertir unas horas en seguir aprendiendo, que al final yo creo que es lo importante de estas sesiones. Y como no, muchas gracias a la Fundación EDNOR, que en este caso, a pesar del cachondeo de Adela, yo no mando nada, yo solo intento ayudar donde puedo. Las dos organizaciones son muy presidencialistas, o sea que aquí no mando absolutamente nada. Entonces, muchas gracias a la Fundación EDNOR por querer contar con nuestro apoyo en la organización de este nuevo seminario que se enmarca dentro del 33º Seminario Permanente de la Fundación, que, como ha dicho Adela, este año se titula Empresa y Democracia, y al que les animo a que sigan viniendo porque, francamente, estamos tratando temas muy interesantes. AVE colabora desde hace más de 12 años con la Fundación EDNOR, que integramos como una parte extremadamente relevante de nuestra acción al constituir un espacio donde empresarios guiados por académicos compartimos nuestros valores y la cultura empresarial y proseguimos de ese modo en la senda del buen gobierno. Desde AVE estamos centrados en transmitir a la sociedad la importancia de los empresarios como generadores de empleo, ya que sin empleo es imposible pensar en un país competitivo, próspero y con un elevado nivel de bienestar. Hace unos meses presentamos con un rotundo discurso de Adela Cortina el primer barómetro de valoración del empresario elaborado por el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y GAT3. Además de poner encima de la mesa la contribución de los empresarios a la economía de nuestro país, averiguamos cómo nos valora la sociedad. En dicha presentación, Joaquín Maudos, del IBIE, afirmó, en base a su análisis, que el 84% del empleo en España lo generan las empresas privadas. Tenéis disponible en la página web de EDNOR el informe completo con la parte del IBIE y la de GAT3, que yo creo que resultó muy interesante. Mayor número y calidad de empresas generará, pues, más empleo y, por tanto, más riqueza, y se pondrá en marcha ese círculo virtuoso. Hoy hablaremos de ese atributo de calidad de las empresas, que en nuestra opinión va muy ligada a la educación y la formación de los equipos. Hace algún tiempo, para poner en contexto la situación presente y retos de futuro a la que nos enfrentamos las empresas en el marco de la educación y la formación, desarrollamos con el IBIE un informe cuyas principales conclusiones son las siguientes. Primero, la mejora de nuestro modelo educativo y de formación es una responsabilidad compartida entre muchos actores, familias, docentes, empresarios y responsables públicos. Segundo, la educación es la mejor herramienta con la que el ser humano cuenta para asegurar su dignidad, su independencia y su bienestar, y por tanto su empleo depende de ella. Y tercero, para que mejore el posicionamiento de nuestro país en educación, debemos poner en el epicentro un modelo de esfuerzo y promover el compromiso de los distintos actores del sistema, potenciando unos valores sólidos y reconocidos por el conjunto de la sociedad. Los empresarios asumimos nuestra responsabilidad de seguir generando empleo y formando nuestros equipos de manera continua, adaptándonos a las exigencias de transformación digital que la transformación digital y la sostenibilidad exigen. Existe una necesidad permanente de captar talento por parte de las empresas con el objetivo de crecer y contar con empresas más sólidas y competitivas, es decir, de mayor calidad. Y las empresas generamos mucho empleo y aún así, en España contamos hoy con una tasa de paro del 11,8%, que muy preocupantemente en el caso juvenil, del paro juvenil, sube casi al 30%. Y nos preguntamos, ¿y si hay trabajo, por qué hay desempleo? Hoy tenemos a María José Félix de Lados Estiu, Ana Mayor de Port Hotels y Miguel Ruiz de Muelles y Ballestas Hispanoalemanas, bajo la moderación, como ha comentado Adela, de nuestra querida Empar, secretaria de FEMEVAL, quienes, además de desgranar qué factores inciden en este desajuste entre la oferta y la demanda del empleo, nos presentarán, bajo su punto de vista, qué pueden hacer las empresas para reducir esta brecha. Sin nada más y agradeciéndoles mucho su presencia, les cedo la palabra.
yo aquí, ¿no? Y vosotros, como queráis. Si quieres, y Miguel. Que vais a estar antes y yo vais a estar aquí. Me da igual, como queráis. Ya sí. Bueno, pues en primer lugar quiero pues manifestar mi agradecimiento total a tanto a AVE como a Ednor, ¿no? Por la oportunidad de moderar esta mesa, de compartir con estos ponentes de lujo, ¿no? Sus experiencias, sus vivencias y toda una serie de reflexiones también con todos ustedes, ¿no? Porque esta es una pregunta que nos hacemos todos, efectivamente, pero que la respuesta o que las respuestas, porque creo que no tiene una sola respuesta, sino muchas, ¿no? Que las respuestas las podemos completar y las podéis completar, sobre todo vosotros que sois un foro excelente y sobre todo el foro empresarial, ¿no? Y creo que no desvelo nada si aquí nuestra querida directora, desde hace muchísimo tiempo, cada vez que hemos entrado y sobre todo cuando hemos empezado a hablar de digitalización, de inteligencia artificial, de temas que nos han ocupado en los seminarios anteriores, siempre hacía esta pregunta, ¿pero esto cómo va a incidir en el empleo? Entonces, ¿vamos a destruir o vamos a crear empleo? ¿Y qué pasa, ¿no? Por tanto, creo que también agradezco muchísimo la oportunidad o la elección del tema, ¿no? Porque creo que es algo absolutamente consustancial a la realidad empresarial, entronca con algo que está en la médula, ¿no? De las empresas, que es precisamente la creación de empleo. Si algún elemento es claro en la responsabilidad que tenemos como empresas, ¿no? En la responsabilidad social es precisamente la creación de empleo y, por tanto, creo que el tema es absolutamente adecuado para un foro de AVE y Ednor, ¿no? Entonces, de verdad que eso es lo primero que quería manifestar, es este agradecimiento. Y en segundo lugar, y después de desvelar, como decía, que nuestra directora siempre plantea esto y plantea esta preocupación cada vez que tocamos un tema que tiene que ver con cómo se va a comportar el mercado laboral, qué va a cambiar, qué va a pasar con la automatización de los puestos de trabajo, ¿no? O de muchos de los puestos de trabajo actuales, con esos cambios que tenemos por delante. Y bueno, pues frente a todo esto, ¿qué tenemos que hacer las empresas y cuál es la reflexión ética que hay vinculada a todo ello? Bueno, pues yo creo que de todo esto es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Y es cierto que a mí me gustaría, ¿no? Que además de que analicemos, como ha dicho Agnès, tanto los factores, ¿no? Ese desajuste, qué es lo que ocurre y por qué pasa esto y qué podemos hacer frente a ello, que lo veremos, también que nos preguntemos si esto tiene algo que ver con cómo hacemos las cosas, con el para qué de nuestra actividad, con el por qué de nuestra actividad, porque creo que eso nos puede ayudar a profundizar en cuál es la dimensión ética del problema o del reto al que estamos afrontando, ¿no? Y para ello, pues efectivamente, tenemos una mesa de lujo, ¿no? Tenemos a Miguel Ruiz, a Ana Mayor, a María José Félix, 3 personas que estáis en primera línea afrontando este reto, ¿no? y haciendo posible que este desajuste se vaya afinando o estrechando todo lo posible, o al menos todo lo que está en vuestras manos, por todo lo que he tenido oportunidad de conocer ya de vuestra actividad empresarial, ¿no? Y como hemos quedado que quienes mejor pueden contarnos su realidad son ellos mismos, van a hacer una ronda rápida, ¿no? De presentación para contextualizar. A María José la conocemos mucho, a Ana y a Miguel, pero también conocer su día a día en sus empresas, ¿no? Entonces, rápidamente os presentáis, María José. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy María José Félix, soy la directora general de Helados Estiu. Por el nombre de la empresa nos dedicamos pues, a hacer felices a las personas, ¿no? Cuando se comen un helado nuestro. Y nuestro foco como empresa está en el cliente. Es importante, por tanto, nosotros estamos dentro de lo que es el sector agroalimentario, de la industria agroalimentaria, de las personas que trabajan, los profesionales que trabajan con nosotros en Helados Estiu, el 85% lo hace, por tanto, en las líneas de fabricación. Son personas donde la formación profesional es muy importante y es donde la plantilla crece de manera importante. Y luego hay un 15% de técnicos y de directivos que componen el resto de la empresa. Decir que además, como nos dedicamos también a los helados, es un sector que tiene alta estacionalidad o que sigue
teniendo estacionalidad, lo cual estoy dando datos que sí que inciden en lo que es el mundo laboral o la realidad laboral que nosotros nos encontramos en nuestra empresa y luego en los últimos años yo creo que pues hemos tenido la suerte de hemos generado mucho empleo porque hemos hecho una fábrica durante la pandemia, pues nosotros hicimos una nueva fábrica, hemos tenido un crecimiento importante y hemos casi duplicado la plantilla. Y entonces, bueno, pues esto nos hemos tenido que enfrentar al reto de poder contratar profesionales y formar profesionales que se incorporaran con nosotros y retenerlos en esas condiciones también de estacionalidad que no siempre tienen cierta dificultad, ¿no?, en este tema. Pero bueno. Gracias, María José. Muchas gracias. Ana. Bueno, y quiero agradecer que hayáis contado conmigo para explicaros mi punto de vista de esta realidad. Así que gracias a Ednor y a Abe por la invitación. Bueno, yo extiendo mi agradecimiento también. Yo soy Ana Mayor de Port Hotels. Somos una cadena hotelera, somos una empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el sector turístico. La empresa es originaria de Benidorm. Y actualmente contamos con 11 hoteles entre las provincias de Alicante y Valencia. Actualmente tenemos unas 4.000 plazas hoteleras y más de 1.000 empleados. Hemos llegado este verano, hemos llegado a nuestro récord y, bueno, como podéis entender, es un ratio muy alto. Somos un modelo de negocio que tiene un ratio altísimo de empleados por volumen de negocio y todo el empleo que generamos es presencial, como podéis entender. No se puede recepcionar un cliente desde casa. Y bueno, ese es uno de nuestros grandes retos a nivel laboral. Ahora os contaremos más. Bueno, buenas tardes. Pues yo exactamente me extiendo a dar las gracias. Nosotros somos una empresa fundada en 1963. Yo soy segunda generación y nos dedicamos a la amortiguación del camión pesado, todo el tipo de camión pesado. Nuestro producto va dirigido a las líneas de montaje, básicamente de todo el mundo, porque nuestro producto va desde Asia a Europa y Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? Y bueno, es la industria pesada, porque nosotros de la materia prima pues la reconvertimos en algo que requiere pues temple y mucho trabajo pesado. Y bueno, nosotros, yo entré en el año 98, la revolución nosotros la hicimos antes por la formación necesaria que tuvimos que hacer para cambiar el trabajo manual, que ya era muy pesado las condiciones, al trabajo pues más sostenible. Y bueno, pues fue un éxito y de ahí hemos ido hacia arriba. Tenemos también planta en Turquía, en Estambul, y bueno, pues ahí estamos. Gracias, Miguel. Bien, pues tenemos 3 empresas, 2 industrias, industria agroalimentaria, industria metal y movilidad y servicios, ¿no? 3 ámbitos, bueno, diferentes, pero yo creo que tenéis en común varias cosas. La primera, la profesionalidad. Sois 3 empresas que habéis introducido desde hace mucho tiempo procedimientos, procesos, formas de hacer también con unos valores muy claros que están detrás de todos esos comportamientos organizacionales y además empresas que trabajáis más en el ámbito local, otras que tenéis producción también en otros lugares del mundo, pero independientemente de eso, todas evidentemente abiertas al mundo porque desde luego vuestros clientes sí que están en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que la visión es bastante completa y bastante amplia. Por tanto, la primera pregunta es, ¿cuáles son los factores que creéis que inciden en ese desajuste entre oferta y demanda de trabajo? María José, empiezo yo. Venga. Bueno, yo hablo desde la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Uno de ellos que se produce es la cualificación, es decir, nosotros los puestos técnicos, por ejemplo, cuesta bastante encontrar gente cualificada o con la formación suficiente para poder contar con este tipo de profesionales. Y además es una formación
que a lo mejor es más difícil darla en la empresa. Tú en la empresa puedes dar una formación específica de tu empresa, pero hay cierta cualificación técnica que nos cuesta encontrar. Hay otra situación que también se produce. Nosotros hemos trabajado en la OSTIU 610 profesionales, de los cuales nosotros formamos prácticamente todos los años, se pasa toda la plantilla por las aulas de formación. El 84% de nuestra plantilla es española, pero también tenemos personas de 23 nacionalidades diferentes, ¿no? en los distintos departamentos. Entonces, lo que sucede es que para trabajar 610 personas, de las cuales más de 300 ya estaban en la empresa, o 400 ya estaban en la empresa, para captar esos 200 nuevos puestos de trabajo, a lo mejor ha habido que formar a 800 personas o a 600 personas más. Quiero decir, hay personas que cuando se incorporan al trabajo, algunos no pasan la formación y por tanto no se van a incorporar al puesto de trabajo, y otras que, aunque incorporándose al puesto de trabajo, dejan de trabajar con nosotros, o porque encuentran otro trabajo, o bien porque no es lo suyo. Entonces, porque no es lo suyo nos lo tenemos que hacer mirar, porque no es lo suyo hay otras personas que sí que están trabajando con nosotros, pero hay algunas que no están dispuestas a hacer el esfuerzo, o no se encuentran con la suficiente formación de inicio, o no quieren trabajar a turnos, porque el trabajo a turnos existe, y existe el trabajo nocturno, y hay gente pues que no quiere trabajar por la noche, o hay gente, nosotros no hacemos teletrabajo porque no es posible en el 85% de la plantilla, las máquinas están en la empresa, o no quieren seguir con ese trabajo de turnicidad, o no quieren trabajar los sábados porque se trabaja cuarto turno, y hay una serie de cosas que hay gente que también es verdad que no está dispuesta a hacer el esfuerzo. También digo que el porcentaje no es tan alto, quiero decir, hay mucha gente que sí que lo hace, pero aún así sigue habiendo gente que quiere elegir y no cuenta con la formación suficiente para elegir ciertas cosas. Esto también sucede. Y luego pues hay puestos que a lo mejor por su confianza pues también cuesta a veces poderlos suplir o poderlos generar. Gracias. Ana. Bueno, pues en nuestro caso, en el sector turístico, en la Comunidad Valenciana, ya todos conocéis, se genera muchísimo empleo, y el empleo no ha sido un problema hasta ahora. Sí que tenemos grandes problemas de absentismo, grandes problemas de implicación y de compromiso, pero yo creo que al final depende mucho de la gestión del personal de cada empresa. Los departamentos de recursos humanos tienen una grandísima labor, tanto en las hard como en las soft skills, de cuál es el compromiso de la empresa para con el trabajador, y creo que estamos aprendiendo mucho todos a gestionar mejor a las personas que trabajan con nosotros. De la misma forma que las empresas nos comprometemos con nuestros clientes, con nuestros stakeholders diferentes, con la sociedad en general, también estamos empezando a comprometernos más abiertamente con nuestros empleados, a tener conversaciones bidireccionales con ellos y bueno, a tener un mejor entendimiento al fin y al cabo, porque lo que queremos generar son relaciones a largo plazo con nuestros empleados que tengan la sensación de tener una gran trayectoria profesional con nosotros, que la puedan tener en medida de lo posible, en medida de cada cargo y de cada posición, por supuesto. Y creo que toda la sociedad estamos aprendiendo a esquivar y a generar estas nuevas oportunidades para las empresas y para los empleados, por supuesto. Bueno, en nuestro caso es diferente. Nosotros sí que no tenemos esta estacionalidad, tenemos trabajadores que normalmente se jubilan en la empresa. Y bueno, lo que sí que por parte de nuestros clientes, que es muy importante, lo que son clientes grandes, son empresas gigantes que hacen vehículos, que los construyen y tienen grandes plantillas de trabajo, ¿no? Hemos aprendido mucho de ellos, porque ellos siempre han ido un paso por delante nuestro. Por ejemplo, nosotros los primeros años de vida de la empresa
teníamos un alto porcentaje de gente que no sabía leer ni escribir, y tuvimos que enseñarles primero, porque era un trabajo manual. Ellos tenían un dibujo y lo hacían manualmente. Bueno, pues esto fue la primera formación grande que tuvimos en la empresa. Después pues vino la revolución de los ordenadores en los finales de los 60, principios de los 70, y de ahí es donde empezamos a aprender de nuestros clientes, que ya iban muy avanzados en las formaciones. Y no era solamente la formación de enseñarles a lo que era un ordenador, cómo se trabaja con un ordenador, pues con las hojas de trabajo, con todos los temas que contrae toda la fabricación, y bueno, lo conseguimos también formando y adaptándote a la formación. Es verdad que en los años 60 al principio, la educación ya te formaba en parte a las personas a trabajar. Eso llega un momento que desaparece, ya no se le forma en el primer periodo de su educación, digamos que es el bachillerato, no se le forma para el trabajo que va él a decidir hacer en el futuro. En cambio, nosotros sí que lo hemos hecho porque nuestros clientes lo hacían. Para nosotros el trabajo es un trabajo duro, de unas pues, condiciones duras, temperaturas, peso, que fue la segunda formación, fue pasar a la digitalización, que nosotros lo hicimos en el año 99. Pero también lo conseguimos, y también ayudándonos de las formaciones de nuestros clientes. Lo malo de todo esto es que la formación no la encontrabas aquí, tenías que irte al extranjero. Y la parte buena para nosotros es que el perfil tecnológico lo tenemos ahora del extranjero. Hemos aprendido a atraer gente y darle aquí una posibilidad y una formación y aprovechar las cosas buenas que tenemos aquí. Y bueno, no tenemos un problema grande en cuanto a conseguir perfiles. Eso sí, en la juventud pues es normal. En cuanto te vienen, cuando les dices que tienes un cuarto turno y tiene que trabajar un final de semana o dos del mes, pues a mí enseguida pues el comentario, pero si eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿cómo vamos a trabajar el final de semana, ¿no? Claro, ellos lo que no admiten es que tienen después entre semana pues 4 o 5 días de libertad, ¿no? O sea, de esto, pero claro, también te dicen, y yo cago un martes en mi casa, o un miércoles, o un jueves, ¿no? Cosa que para el resto de los puestos que ya tienen familia es importantísimo. ¿Por qué? Porque el trabajador puede estar entre semana con sus hijos y hacer una vida social con sus hijos. Y el final de semana, pues bueno, pues trabajará por la noche, por la tarde o durante la mañana, cualquiera de los turnos, ¿no? Y todo eso lo hemos ido aprendiendo y poniendo en marcha. Y yo creo que tenemos que aprender aquí lo que ya hacen fuera. Y la educación es importantísima, pero no ya en un estadio avanzado, porque hoy en día un niño de 13 años no es un niño de 13 años de hace, pues yo qué sé, pues 10 años. Ahora un niño de 13 años tiene
un acceso a la tecnología, o sea, al esto importantísima. Y todo esto es lo que tenemos que empezar a entender, porque a lo mejor ya son formables, pero no lo conseguimos. ¿No lo conseguimos? Pues es otra pregunta, el por qué. Sí, Miguel, ahora pasaremos a esa segunda parte, ¿vale? Gracias. A ver, habéis hablado de desajuste entre formación pero me ha parecido interesante el enfoque, que no es como siempre decimos, no, es que las personas no salen con la formación suficiente, sino realmente que a veces se necesita incluso una base para poder facilitar, incluso facilitando formación desde la empresa, a veces se requieren unos conocimientos técnicos necesarios para que realmente la formación que existe, incluso gratuita, tanto por parte de las empresas como por parte a veces de las organizaciones empresariales, que realmente sea efectiva, ¿no? Y que se pueda ejecutar, ¿no? Pero yo quería que profundizáramos un poquito más rápidamente, porque uno de los datos que, bueno, aquí no importan las cifras, pero solo a distancia, este es un informe de las publicaciones que tiene AVE, en la que se ve el desajuste entre las matriculaciones en estudios técnicos y la oferta de empleo. Es la franja más oscura, ¿no? Solo eso ya te está diciendo algo, ya te está diciendo, y ahí viene mi pregunta, y es, ¿incide en algo también el desconocimiento, las percepciones erróneas que tienen los futuros, o sea, aquellos que ofertan trabajo, que están demandando empleo, y la oferta que vosotros hacéis? ¿Qué es lo que se imaginan distinto de la realidad, ¿no? ¿Hay por ahí también algo de lo que podemos estirar o en lo que podemos profundizar? Ana, si quieres. En nuestro caso, yo creo que el sector turístico, todo el mundo sabe cómo funciona, todo el mundo sabe el tipo de ofertas de trabajo que existen, pero sí que es verdad que hay un gran estigma de lo que supone trabajar en el sector turístico, hotelería, y yo creo que nuestra labor como sector privado es también en contribuir a dar conocimiento de las nuevas realidades de cómo es trabajar en este sector, ¿no? Es verdad que ha habido muchísima evolución en los últimos años y quizá no ha habido una buena comunicación de cuáles son las nuevas realidades en la empresa, y son empresas perfectamente competitivas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una gran labor también de nosotros comunicar y de trasladar un poco a la sociedad en general la nueva realidad de la empresa. Creo que también es imprescindible una buena colaboración con los centros de formación profesional, con las universidades, con los centros de estudios, acercarnos más al ámbito académico, para poder trasladar de primera mano cuál es la realidad, porque yo creo que también tenemos que tener esa conversación bidireccional con el mundo académico sobre las realidades de la empresa, que evolucionan muchísimo más rápido de lo que puede evolucionar el formato académico, ¿no? A ver, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer es dignificar de alguna manera lo que es la formación profesional. Parece que nos hemos pasado mucho tiempo hablando o haciendo que los jóvenes o que las nuevas fueran a la universidad, cuando realmente en la formación profesional, en lo que es la necesidad de puestos de trabajo, está ahí. Y además es una formación muy válida. Es más, nosotros necesitamos más puestos de trabajo de formación profesional que muchas veces que de formación universitaria. Y además no hay tanto gap y tanta diferencia. Las personas necesitan una formación que además tiene que ir evolucionando. Y esto va a ir más rápido de lo que está yendo, muchísimo más rápido de lo que está yendo. Aquí llega una cosa que se llama inteligencia artificial generativa, que nos va a poner los pelos de punta. No es el foro pero es que hay que darse prisa. Y luego siempre nos ha pasado algo que les pasa a las empresas y que le pasa a la sociedad en su conjunto. Las empresas solemos ser reactivas y reaccionar rápido, y en algunos casos observar, como decía Miguel, aprender y hacer lo que otros están haciendo porque me va a venir. Pero tenemos una gran oportunidad como sociedad, y todos los actores que participan en estas sociedades, de las personas, las empresas, y además la obligación de ir por delante. A ver si una vez por todas vamos por delante en la formación, porque es que seguimos siendo muy reactivos, y eso nos hace que, sabiendo que la empresa es súper dinámica, que evoluciona de una manera concreta, que muchas veces hay gente joven que no puede alcanzar ese puesto de trabajo con su formación porque no tiene experiencia. Pero es que además la experiencia que se requiere también va cambiando. Entonces, yo lo que veo es que hay un gap, porque es verdad que muchas veces se forman las personas en algo
que no va a ser en lo que van a acabar trabajando y que eso va a ir más deprisa. O sea que yo creo que deberíamos empezar a tener formaciones específicas de reciclaje de todos los colectivos porque va a ir más deprisa. A veces se hace bien, las empresas tienen la obligación de a esos profesionales ir formándolos para ir adaptándose a lo que va a venir porque están junto con ellos y lo mejor que puedes hacer es formar a los profesionales que tienes cerca, pero además hay que contribuir en que las personas que van a coger el relevo vengan formadas en lo que se necesita. Y hace falta estar más unidos a lo que son los formadores, tanto la formación profesional como la formación universitaria. Y además hay que darles la posibilidad de que haya una formación dual, que la gente tenga experiencia en la empresa. Esto lo digo, y lo digo se dice, pero luego hay que hacerlo. Quiero decir, para la empresa, el que venga gente que no sabe trabajar, porque tiene que venir a empezar a trabajar y formarlo, cuesta. Y a las empresas nos cuesta también formar a la gente que viene. Lo hacemos, claro que lo hacemos. Nosotros recibimos a gente que está estudiando y que viene a hacer un periodo de trabajo, de prácticas o de entender cómo es el trabajo en la empresa. Y además hay que estar preparados y tener valores para que eso tenga una evolución, ¿vale? Sobre todo que tenga una evolución. Y teniendo en cuenta que el índice de desempleo es mucho más alto entre los jóvenes que el índice general, estamos en un 11,8 tanto en la Comunidad Valenciana como en España, pero sin embargo en los jóvenes, afortunadamente en la Comunidad Valenciana también estamos pues un poco mejor, ¿no? Sí. que en el resto de España, pero sigue siendo altísimo comparado con la tasa general, ¿no? Entonces, ¿son los jóvenes los que han de adaptarse? Y tienen que entender, que era una de las reflexiones que hacíamos, ¿no? Y tienen que entender el funcionamiento de la empresa y tienen que tener la cultura del esfuerzo. ¿O somos las empresas las que hemos de entender que lo del cuarto turno les resulte algo que si lo pueden evitar mejor? ¿Dónde está, no? ¿Quién se tiene que ajustar a quién? Bueno, yo creo que nosotros nos ha costado mucho. O sea, nos costó mucho meter el cuarto turno, ya por los agentes sociales en la época, como la captación de personal, porque el cuarto turno implica tener pues, un operario más en cada proceso, ¿no? Y bueno, a nosotros nos volvió a funcionar ver lo que se hacía fuera. Y es que fuera, nosotros en esa época, en los 80, 85, ya teníamos gente, chicos de 16, 17 años que venían en verano a hacer prácticas. Y eso lo hemos mantenido hasta ahora y con universidades. Claro, ahí ese contacto en ese momento que ellos están, pues los que sois padres sabréis que están con las hormonas pues desatadas, es un momento de que los puedes coger y darle una pequeña formación ya para que cuando ellos terminen el bachillerato y tengan opciones que no sea solamente su padre que le diga tú tienes que ser abogado o tú tienes que irte aquí o irte al, ¿cómo se llaman? A los empleados del Estado, ¿no? Que es lo fácil. No, nosotros le dábamos una formación de que había algo más, y era la empresa. Y que la empresa familiar era una empresa familiar y se llamaba familiar porque al final y al cabo éramos una familia y nuestras intenciones y nuestra filosofía era agrandar la familia con los trabajadores, o sea, con los empleados de la empresa, desde yo hasta el último. Y eso ellos lo aprecian, porque a base de pasar tiempo, ellos van viendo que no se les miente, que sí que en los malos momentos ellos están trabajando, otras empresas no, y ellos sí. Y eso en los pueblos, como Villarreal, nosotros tenemos la fábrica en Villarreal, eso enseguida se extiende. Y bueno, no, por eso antes te he dicho que era fácil,
pero te lo he dicho para no enrollarme en la escalera. Pero con tiempo y esto, pues sí, lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo. Y es verdad, todo está cambiando. Ya yo lo veo, es que viene gente buena, joven, que estamos cogiendo, sobre todo ahora tenemos en Turquía, que quieren irse a Turquía a trabajar con 18 años, ahora tenemos 3 personas, que han venido con una formación decente y la hemos formado nosotros aquí y ya están trabajando en Turquía. Si nos da tiempo, hay otro documento muy interesante que tiene una tabla que dice que las preferencias de los jóvenes, ¿no? Las personas que están estudiando, eligen primero empresa no familiar, después empresa cooperativa, después startups y cuarto empresa familiar, ¿no? Pero probablemente, y eso también lo dice el estudio, de nuevo porque su percepción no tiene nada que ver con lo que a lo mejor habéis conseguido hacer. Tú hablabas del employer branding, de eso podemos hablar, pero le toca a María José. Bueno, a ver, ¿cómo lo que estamos viendo es cómo consigues atraer talento y retenerlo? ¿Vale? En nuestro caso, por ejemplo, y he hablado antes de la estacionalidad, porque además al empleado hay que decirle que en verano es cuando no es que tenga jornada intensiva, tiene jornada intensa y no tiene vacaciones. Claro, o sea, es que es todo como entonces, y además aplicamos el cuarto turno y empezamos a aplicar. Yo digo, esto al final hay que empatizar. Tú sabes, los colectivos, o como nosotros lo hemos hecho, bueno, estos son los colectivos o las personas que trabajan en la compañía. Para mí, yo soy una gran defensora de las personas de la línea de fabricación. Son mis favoritos, porque son los que todos los días hacen esos excelentes helados. Entonces, yo siempre pienso en ellos. ¿Se puede hacer con ellos? Se hace. ¿No se puede hacer con ellos? No lo pensamos. ¿No? Y entonces, en este caso, pusimos una jornada donde se trabajaba de lunes a domingo, esto de los turnos, descansos, tal, y yo iba todos los domingos un ratito, todo se ha dicho de paso, yo iba poquísimo, pero iba todos. Y entonces escuchas, ¿no?, a tu colectivo, y al final dijimos, esto no puede ser así. Digo, porque entre que la jornada es que se van los martes y me decían, oiga, pero es que no es lo mismo descansar martes que domingo. Y yo decía, ¿por qué? Todo es descansar. No, bueno, yo descansaba domingo, esto no está bien. Entonces, al final decidimos, los domingos no se trabaja. La jornada, solamente aquellas personas que tienen una jornada especial de quinto turno que todavía tiene otra serie. Pero claro, tú tienes que llevar a que la gente pueda vivir con su familia y trabajar. Y además en verano nunca van a tener vacaciones. Pues como ahora trabajas de lunes a sábado o de domingo a sábado, porque la jornada es como domingo a las 10 de la noche hasta sábado, bueno, de lunes a sábado, 3 semanas, pero luego descansas una. Eso hace que todo el mundo tiene 9 días de vacaciones, cada 4 semanas en verano también. Y luego hacen la jornada, que es más caro. No se trabaja en cómputo 40 horas semanales, se trabaja 36. La buena noticia es que, bueno, pues ya estamos en 36. Pero es la realidad. Pero eso es mucho mejor si las cosas son mejor para las personas y ellos. Es muy importante que la empresa tiene un propósito y el propósito y nuestro compromiso con el cliente a nosotros nos ayuda muchísimo. Ese compromiso con el cliente a nosotros nos ayuda muchísimo en la cultura de la empresa y alinear lo que se tiene que hacer dentro de la empresa, porque todo el mundo lo siente como que el cliente es al que estamos satisfaciendo. Y entonces entiende que el trabajo hay que hacerlo y que nos dedicamos a eso, porque si no pueden irse a otra empresa, pero nos dedicamos a eso. Y entonces intentamos hacerlo para que todos podamos vivir, ¿no?, en ese sentido, y nos hemos tenido que amoldar. ¿Qué pasa? Es un poquito más caro porque 36 es menos que 40. Sí. ¿No? Bueno. Estamos pasando ya a hablar de soluciones, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos pasando ya al segundo bloque, que sería, vale, y frente a todo esto, ¿qué podemos hacer las empresas? ¿Qué podemos hacer, bueno, el sistema educativo? ¿Qué tiene que hacer la administración? ¿Qué podemos hacer las organizaciones empresariales? Si quieres, Ana, puedes entrar en lo del employer, bueno, lo que tú quieras, ¿no?, en relación con todo esto. El employer branding. Bueno, es que yo también me dedico a la comunicación interna, entonces es uno de mis grandes focos.
El employer branding yo creo que es imprescindible. La marca de la empresa también es importante para captar talento, no solo para captar clientes. Y es importantísimo que involucremos a todos los niveles de directivos de la empresa en este gran reto que tenemos de hacer que el empleado esté a gusto en la empresa, trasladar los valores de la empresa a todos los niveles de personas que trabajan con nosotros, porque nosotros, claro, tenemos una central en Benidorm, somos unas 60 personas y luego tenemos 11 hoteles repartidos por la Comunidad Valenciana. Y nos sentamos en el despacho, todo pintadito de blanco con los sillones y pensamos, ¿cómo están los empleados de la cocina de Elche? Pues esto hay que trasladarlo, ¿no? Y hay que permeabilizar todos los niveles jerárquicos de la empresa con la visión, con los valores, con el objetivo que tenemos todos los días. Y esto no es un trabajo que hagas un día en una jornada de incentivos en Navidad y ya está, sino que es una cosa que tenemos que gotear mucho. Es muy difícil porque cuando tienes unos empleados que tienen una jornada intensísima, bueno, pues es difícil encontrar los huecos para, no, pues ahora vamos a hacer un café todos los jueves para ponernos al día y que nos contéis cómo estáis. Pues esto hay que buscarlo, ¿no? Y son horas de trabajo que se sacrifican por el bien de este clima laboral que es tan importante para retener al empleado. Y bueno, yo creo que en esto estamos todos y tenemos que seguir en esta línea de compromiso con el empleado, de sacrificar algunos beneficios de la empresa, como puede ser que trabajen todos los segundos del día sin parar, menos la media horita para comer, y dedicar una parte de sus jornadas a lo largo del año a entender su situación, a que ellos entiendan también la empresa y haya esta conversación bidireccional entre el empleado y el contratador, que somos nosotros en este caso. Más soluciones. Ahora ya estamos en la fase de soluciones. Hombre, hemos hablado de que hay o sea, se corre mucho ya hoy en día en todo el avance, ¿no? Hay nosotros hemos puesto en práctica ya desde hace unos 7 u 8 años que fomentamos la responsabilidad social empresarial. Queremos que el empleado se sienta que está aportando algo bueno a la sociedad, y con políticas, pues eso, de medio ambiente, sostenibilidad. Eso ahora nosotros hemos detectado que sí que lo cogen como buen... bueno, siempre hay gente que no, pero la gran mayoría es otra. Y después, pues, aquí nos hemos olvidado, pero la hoja web de las empresas es importantísima para captar. Y cuanto más pueda verse que la empresa sí que se adecua a los nuevos tiempos, pues yo creo que es donde tenemos que trabajar, porque con los políticos vamos a conseguir poca cosa. Y con las asociaciones empresariales, y esto es donde tenemos que trabajar conjuntamente para que esto llegue, pues eso, a que un chaval que quiere hacer no quiere ir a la facultad porque no quiere y quiere un trabajo profesional, pues que tenga una buena formación profesional y que además sepa lo que quiere hacer. Porque a nosotros muchas veces tenemos una pregunta que es, ¿pero tú qué quieres hacer? Y dicen, pues bueno, pues no sé, he echado el currículum en no sé cuántas empresas, pues también lo he echado aquí. Digo, ya, pero tú lo has echado porque lo has echado a ver si cae la suerte y tienes el trabajo o no. Y entonces ya lo vamos metiendo, ¿sabes? Y le digo, oye, pues hay muchas formaciones profesionales. Aquí en la empresa necesitamos pues torneros, necesitamos matriceros. Hoy en día un matricero pues gana bastante más que un administrativo normal, o sea que, pero no hay. Tienes que ir a perfiles de 50, 55 años, que es gente
que ha perdido su trabajo, pero está en el candelero. Y ser imaginativos y mirar un poquitín más a los que lo hacen bien. Luego, María José. a mí, por un lado están Y los aprender. profesionales que trabajan con nosotros, seguirles formando y hacerles que cada vez sean mejores profesionales y que puedan evolucionar, y eso es retener el talento. Y luego, para que no haga ya, pero esto, el empleo, mejora el empleo que tú tienes en la compañía, ¿no? Y luego generar una formación interna cada vez mejor. Alguien se tiene que preocupar de la formación interna de la empresa. Pero por otro lado, ¿qué pasa en la Comunidad Valenciana con los 310.000 desempleados? Que si no va a seguir existiendo desempleo. O sea, ¿qué pasa cuando las personas están desempleadas? ¿Cómo pueden volver a tener empleo? Una, tú generas empleo y por tanto les puedes contratar, pero les vas a poder contratar siempre y cuando esa formación o esa cualificación que tienen esos 310.000 personas o alguna de ellas coincida con lo que tú necesitas en la empresa. Entonces, ya no solo es que las nuevas formaciones universitarias por supuesto, o las formaciones profesionales se adecúen a lo que va a tener la empresa. ¿Y las personas que están desempleadas, cómo vuelven a conseguir empleo? Y eso también hay que incidir ahí. O sea, ¿qué se hace para que una persona no esté eternamente en el desempleo? Una, que quiera salir del desempleo, por supuesto. Dos, que existan unos planes de formación que le permitan volver a acceder a los puestos de trabajo. Que eso existe, o sea, existe formación para la gente que está desempleada. Pero desde luego, si te quieres cargar el desempleo, esos planes de formación de gente que ya está en búsqueda activa de empleo, aunque ahora esté en desempleo, deberían ser los adecuados para que se pudieran volver a reenganchar al mundo laboral. Y tiene que haber voluntad, pero yo entiendo que el 90% de los que hay ahí tienen voluntad de volver a encontrar trabajo. Y entonces esto yo creo que es bastante importante, y ahí sí que se tiene que incidir la empresa para decir qué es lo que necesita en las ofertas, y luego la administración en este caso, porque tiene que hacer unos planes de formación que hagan que esas empresas, ayudados por las empresas, también es responsabilidad nuestra al final, las empresas son las que generan riqueza y con los impuestos se paga toda esta fiesta. Entonces la fiesta que sea la adecuada para que vuelvan a engancharse al mercado laboral. ¿Cuál es vuestra opinión en relación a alguna política que se ha planteado pero que no se ha desplegado en España? Y, por ejemplo, en Estados Unidos la protección por desempleo es mucho más corta, es más intensa, es más potente al principio, pero es más corta. ¿Creéis que, claro, esto puede poner en cuestión en qué medida la protección social está siendo adecuada o no? Por eso hago la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué creéis que es mejor, ¿no? ¿Esto incentivaría a querer salir del desempleo o no? O por contra, estaríamos dejando a personas que no lo consiguen en esa fase en una situación todavía peor y, por tanto, no sé, ¿cuál es vuestra opinión al respecto, ¿no? Yo creo que tenemos un estado del bienestar que tiene unos objetivos y bueno, pues cumple su función dentro de lo que tiene que abarcar. No obstante, creo que las empresas, el gran reto de las empresas y de los organismos públicos también es convertir el empleo en la opción más atractiva. Tiene que ser siempre la opción más atractiva, dentro de que, por supuesto, se pueda conciliar con la vida personal, que las condiciones sean óptimas y todo, por supuesto, lo que se hace hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto es en precisamente esto, en convertir el empleo en la opción más atractiva para cualquier persona que esté en su casa y pues prefiera trabajar antes que estar en el desempleo porque las condiciones sean más óptimas. Muy bien. Y que... Bueno, yo es que ya me queda poco que decir, pero bueno, puedo decir que igual aquí no me explico bien y me entendéis mal, por favor, no lo quiero. Nosotros nos ha ido muy bien salirnos de la negociación social. Tenemos convenio propio, tenemos las elecciones con el comité y, por supuesto, vamos por encima del
al ser propio, tenemos que ir por encima del el sectorial. Y las condiciones económicas son bastante más altas. Eso también es un incentivo importante hoy en día, porque tal como se está desarrollando la vida familiar, que cada vez la cesta pues cuesta más dinero, se tarda más en llegar a final de mes, pues esto es importante también. Esa es una de las, creo yo, que en nuestra empresa fue una decisión importante, porque nosotros estábamos colgados de en una provincia que solamente le daban importancia al sector de la cerámica, porque nosotros somos una isla, no tenemos nada que ver con la cerámica, y los agentes sociales eran bastante combativos, o sea, sin iniciativa y decidimos hacer eso. Muy bien. María José, creo que querías decir algo también en relación con esto. Seguramente seré políticamente muy incorrecta, pero es que yo creo que la situación de desempleo no debe ser una opción. Quiero decir, es una situación transitoria que en una economía de bienestar como la nuestra debe existir y debe estar apoyada para que esa persona vuelva a insertarse en el mercado laboral, no volver a querer estar fuera del mercado laboral. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues yo no lo sé. Porque yo no lo sé cómo se tiene que hacer, pero yo creo que hay que hacerlo. O sea, tiene que haber una cobertura mientras tú te has quedado sin empleo porque es necesaria y porque la gente necesita vivir, y mientras encuentra otro trabajo tiene que tener esa cobertura, pero no puede ser la opción al trabajo. No puede ser la opción. A ver, a mí me ha gustado mucho que en vuestro enfoque estáis planteando en todo momento vuestra responsabilidad, o sea, vuestra responsabilidad de también de hacer atractiva, ¿no?, la oferta que vosotros hacéis, y me parece que es un enfoque muy de que, bueno, yo qué puedo hacer y yo lo que estoy planteando, que eso ya me parece una reflexión interesante, ¿no? Y es decir, cómo nos ofrecemos nosotros, aparte de muchas otras cosas que habéis dicho, ¿no? De tu intervención, tengo una pregunta que teníamos por ahí, que es también cuál es el papel que podemos tener las organizaciones empresariales. Bueno, por ejemplo, las que negociamos convenio, ya lo has dejado clarísimo, tener en cuenta de verdad la realidad de las empresas. Y bueno, nosotros seguimos negociando con el sí, pero tenéis comité. Convenio propio, me refiero Claro. a las que negociamos el convenio del sector, ¿no? Creo que porque, por ejemplo, en muchos casos no se sabe que el convenio de industria, en este caso del metal, es mejor que otras condiciones, pero se desconoce, ¿no? El problema de Castellón es que no hay son todo talleres, y claro, eso condiciona a una industria. También fue un condicionante para salirnos. Claro. Porque claro, hay 10.000 talleres que tienen 2 o 3 empleados, y a ellos se la pimpamplufa lo que digan en el esto. En cambio, a nosotros cada cosa que salía en esto pues sí que nos afectaba. Estábamos Radiadores Ordóñez y nosotros, y ya no había más. Sí, por eso decía, ¿no? Por eso Cada digo una yo en cada caso, pero en la pregunta que yo es... creo que es fundamental que todo el mundo apoyemos. Es que es lo que estamos repitiendo. No puede haber gente desempleada, no puede haber gente que viva del desempleo o que quiera trabajar y no pueda. Eso es una tortura. Eso es inaceptable en un país como es España. Vale, Tampoco pues, queremos ser como los suecos o los alemanes, pero aquí hemos sido trabajadores claro. y estamos yendo a unas cotas ahora como esto. Pues entonces, un poco la pregunta era, ¿qué podemos hacer las organizaciones empresariales? El tema del convenio ya lo hemos dejado claro, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Y enlazo con otra pregunta que teníamos, y qué más se puede hacer aguas arriba. Y así vamos un poco tratando de resolver en esta parte. Influir un poco más. Influir. Un poco más. Vale. Influir un poquito más. A ver si... porque a nosotros solos no nos hace caso. Tenemos que estar con vosotros, que sois los que podéis llevar a Madrid.
Todas estas cosas. Influir para ir por delante, o sea, el conseguir que la administración o que el conseguir que en la parte de formación se pueda ir por delante para que eso no siga pasando. Y aguas arriba, pues si aguas arriba es entrar en un momento de la formación de las personas donde se les tiene que hacer entender cómo es el mundo laboral, que entiendan cómo se trabaja en el mundo laboral, alguno que se le fomente el espíritu emprendedor y que sepa que tiene que seguir habiendo relevo de empresarios para que sigan habiendo empresas y se siga generando riqueza, y que esto se haga desde una formación incluso anterior a la universitaria, porque es que la gente elige su carrera profesional o lo que va a estudiar cuando está en el colegio. Es que en primero de bachiller ya has elegido ciencias o letras, ¿qué digo yo? Y esto es importante tenerlo arraigado. Y luego los valores también se transmiten ahí. Yo decía una tontería, pero decía, es que el absentismo lo transmites en casa. El día que te apuntas a tu hijo a un equipo de fútbol y el día que hay que ir al partido no lo llevas. O pues absentismo, no hay banquillo, los que están jugando el partido van con la lengua afuera o le tienen que entregar que ganen los otros porque no había bastantes jugadores. Pero quiero decir que tú tienes que ir inculcando valores a la gente desde el principio y que esto no se nos puede olvidar, y eso es una responsabilidad en ese estadio de las familias y de la sociedad ya no es solo de las. Y luego en las empresas tenemos que hacer nuestro papel. O sea, yo creo que en la sociedad en la que estamos ahora, la dimensión de la empresa es muy importante, juega un papel muy importante, es muy importante el propósito, que la gente y los profesionales sientan que cuando están dentro de una compañía inciden, y cuál es el impacto de esa compañía en la sociedad. Porque yo creo que hoy el impacto de la compañía en la sociedad es fundamental para atraer al talento. Y que la gente sienta que que su trabajo hace que impacte, de alguna manera impacta en lo que impacta la compañía. Bueno. Los valores es fundamental. Lo que pasa es que hoy en día pues no se fomenta los valores como antes. Yo, por ejemplo, la experiencia mía fue con mi hijo que, bueno, pues con 8 años decidió jugar al baloncesto y ya era grande. Bueno, pues yo lo acompañé 10 años hasta que llegó a junior y ya después está estudiando en Canadá y jugando la liga en Canadá. Bueno, pues yo, y está él aquí, es este chico que está ahí, él os lo puede decir. Yo siempre de baloncesto no le hablaba mucho, a veces le reñía por su actitud, no por si jugaba bien o por su actitud, pero siempre hemos hablado de un plan A y de un plan B. Y eso es importante en el deporte. Pues lo mismo tenemos que aplicar en las empresas, el plan A, el plan B y el C si es necesario. Y bueno, eso. Muy bien. No sé si Ana quieres completar algo en esta parte. Sí, en nuestro caso yo creo que la situación con las nuevas generaciones es un poco diferente. Sí que estamos percibiendo y estamos empezando a confeccionar equipos multigeneracionales y vemos ahí un gran valor. Creo que las personas que llevan más tiempo trabajando con nosotros tienen un gran conocimiento y un gran know-how del sector y de la empresa que pueden contribuir en gran medida al desarrollo de estas nuevas generaciones que se incorporan. Y en ningún caso son competencia las nuevas generaciones con la gente que lleva más tiempo trabajando. Creo que el gran valor que se puede generar en la empresa es precisamente el darle valor a todas las personas, ¿no?, de diferentes generaciones, y que todos aporten pues, una nueva perspectiva y que entre todos pues, se fomente pues, esta cultura empresarial que nos va a ayudar a seguir atrayendo empleo, a seguir atrayendo clientes y a generar riqueza al final para los territorios. Además de todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, ¿creéis que hay alguna otra medida de colaboración público-privada que pudiera facilitar de alguna forma, no sé, la intermediación? Nosotros la tenemos con universidades en Alemania, ¿cómo se llama? En ese estado que está... Andorra. No, está en Alemania, al lado, ¿cómo se llama? No, es...
No, 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 hacen relojes allí. En Suiza. Suiza. No, Suiza no, coño. Bueno, no me sale ahora, no, Da igual. pero tenemos con Holanda, Austria, ¿no? Langeanson es Da la igual, relojería que hay. Centro-Europa. Sajonia. Sajonia. Ah, Con claro, Sajonia. está en Alemania. Sí, Claro, vale. es que yo... Perdón. Sí, tenemos muy buena colaboración con la universidad porque nosotros, aparte, ya hemos pasado, somos los primeros, es publicidad, somos los primeros en el mundo que hemos homologado una ballesta de composite para vehículo pesado. Nos lo han puesto difícil el marketing porque el chofer no se fiaba del plástico y se fiaba más del acero. Entonces hemos tenido que hacer una ballesta híbrida, pero claro, el acero con el composite es como el aceite y el agua, y hemos tardado casi 6 o 7 años en conseguirla. Y bueno, y eso ha sido para la empresa, están todos pues encantados de conseguir eso, ¿sabes? Y eso es... pues eso, estar siempre ahí y aprovechar. Pero bueno, por la otra parte, tenemos que ver diariamente cosas. En nuestro mundo yo vivo entre dos colegios, entre Loreto y el ¿cómo le llaman? El Maristas, y cuando paseo al perrito por la noche veo desastres. Niños de 13, 14 años con la botella allí, pero todo Jacinto Benavente. Claro, eso me da una lástima verlo porque ya empezamos mal. Mientras trabajen. No, pero ya empezamos mal, porque si en esa época de su vida ya están allí, pues eso, con esto, pues, y fumando el porro, y son muy Ya. jovencitos. Está claro. Bien, yo creo que es importante que tengamos un tiempo, ¿no? También para que podáis formular las preguntas que consideréis. Como decía, me ha parecido muy interesante que vuestro enfoque es en todo momento a qué podemos hacer nosotros, ¿no? Es muy importante el tema de la marca y de vender, y que se sepa que hacéis y que estáis investigando nuevos materiales, y que eso que lo sepa también aquel que se imagina una industria donde todo es azul, sucio y que es un poco anticuada, ¿no? Para nada tiene que ver con vuestras realidades, pero está en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, bueno, sin hacer todavía el resumen de las intervenciones, sí que creo que es el momento de que aprovechéis para formular las preguntas que queráis. Así es que por ahí hay varias manos. Bueno, este señor del chaleco verde creo que ha sido el primero. Yo soy Roberto Obrero de la Fundación Novaterra. Nos dedicamos a la inserción de las personas por el trabajo. Habéis... No sé si funciona. Se te oye bien, ¿eh? ¿Se me oye bien? Sí, sí. O sea, aparte de ello, he estado muchos años trabajando de profesor de formación profesional Con lo cual, y se me oye bien. Hay dos aspectos que quería comentarles a ver cómo ustedes lo verían. En cuanto a la formación profesional, les podría hablar muchísimas cosas de sus defectos y creo que no vamos bien ni hemos ido bien nunca en ese sentido. En la Fundación Novaterra estamos haciendo un poco formación a la carta de personas que vienen con muy poca formación o con una formación que no es adecuada a lo que se pide en este momento. Personas que han estado separadas del mercado de trabajo, que han estado trabajando un tiempo en una empresa, se han quedado fuera, y entonces están en riesgo de exclusión y hay que formarlos para empresas pequeñas. Porque ustedes han hablado de, usted mismo ha dicho Castellón, que en su ámbito eran dos empresas grandes y los demás eran talleres. Claro, lo que nos encontramos es que el tejido empresarial que tenemos, para pagarse una formación, ¿cuántos empresarios hay pequeños que les cuesta mucho pagarse esa formación? De hecho, nos piden a la Fundación Novaterra que hagamos esto. La formación profesional que tenemos no está pensada para otros países, pero no para el tejido empresarial que tenemos aquí en Valencia o en España. Este sería un aspecto que creo que no han tocado y que me gustaría que puntualizara. Y luego hay otro aspecto que han estado hablando de la relación, me ha gustado mucho lo de hacer que el trabajo sea atractivo, sea una opción atractiva, eso me parece perfecto.
pero muchas veces no depende del trabajador y de la empresa. Hoy mismo están contratando a profesores de cualquier cosa para matemáticas o para informática porque no hay profesores. En Ibiza hay un problema para muchísimas colocaciones de gente que va y no tiene malos sueldos, pero es que no se puede vivir porque nos encontramos en la Fundación Nueva Terra de que una de las cosas que impiden acceder al empleo es el coste de la vivienda y el coste del transporte. Y eso no es una cosa que dependa de la empresa ni del trabajador, es una cosa que depende de posiblemente otros elementos. No sé si son ustedes cómo lo ven. Bueno, yo en el caso de Ibiza está claro como el agua. Yo desde muy pequeñito estoy en Ibiza. El problema es político porque hemos estado 8 años ahora que el ayuntamiento tiene 480.000 metros cuadrados de terreno para utilizarlo para vivienda social y no se ha hecho nada. Claro que no hay viviendas. Los hoteles ya han promovido el containers, o sea, una especie de containers, pero no containers como los de esto, sino unas casas, ponerlas en esos terrenos que son desmontables, y han dicho que no. Han dicho que no, y eso está en la hemeroteca. O sea, que muchas veces el problema viene de la parte política, que no tiene esa voluntad, por lo que sea, porque si ya son demasiados turistas o no sé qué, o sea, lo que sea. Pero en Ibiza es lo que pasa, aunque la Sexta se empeñe en sacar el mismo Claro. Una persona que ha estado desempleada, que venga a lo mejor desde Requena a trabajar a un puesto de trabajo en Valencia, o tiene que gastarse muchísimo dinero en transporte, o le es imposible con un sueldo normal y corriente que teniendo trabajo no pueda acceder a una vivienda. Bueno, si os parece vamos a recoger más preguntas, a no ser que queráis intervenir. Habías levantado tú también la mano y tú también, sí, pero él antes. Voy a ser muy breve, ¿vale? Yo vengo del sector petroquímico, químico, industrial, en compañías a nivel mundial. Y bueno, además he sido responsable de formación interna en varias empresas, profesor de formación profesional como el compañero y asesor evaluador del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales. Y más que nada, una de las soluciones, ¿vale?, para María José, por el comentario que has hecho, ¿vale?, directamente el INCUAL recoge todas las ocupaciones profesionales que hay ahora mismo en el Estado español, ¿vale?, y a través de subvenciones autonómicas, ¿vale?, esas subvenciones a día de hoy en este país no están bien destinadas. ¿Por qué? Van a consultoras de formación, centros de formación privados, academias, ¿vale?, en vez de destinarse a centros de formación propios en la empresa. Un buen ejemplo de una buena gestión es el Grupo Ford, Almusafes, ¿vale?, que tiene su propio centro de formación de FP. ¿Cuál es la forma de que la formación de los futuros trabajadores, de esa retención de talento, creación de talento, tenéis las empresas? Una de las formas sería crear vuestro propio centro de formación dentro de la empresa con la subvención autonómica, ¿vale?, que se gestiona a través de la autonomía, ¿vale?, y estamos hablando que son cifras que la formación, en vez de ser FP, es un certificado de profesionalidad, tienes varios niveles, ¿vale?, con unos requisitos. Si se hace un buen filtro de recursos humanos, al final puedes retener talento, ¿vale?, y captar ese talento de verdad, que se quede en tu empresa o en vuestra empresa, de tal forma que tú al final no te va una persona que es seleccionada por el SEPE o por otra institución, que al final a las 2 semanas a lo mejor coge y se va. Y al final eso tiene un coste para ti. Sin embargo, de esa forma son 60.000, 90.000 euros que tu empresa, a través de tu centro de formación, recibes para destinar a esa formación. ¿Qué os conlleva a las empresas? Adecuar dentro de vuestras instalaciones un centro de formación. Pero os aseguráis de que ese candidato o candidata candidatable entre en vuestra empresa y la forméis vosotros mismos. No vaya a una academia que al final no le está dando la formación como tú quieres, que trabajen dentro de tu empresa.
Yo lo tengo. Bueno, Yo lo tengo eso. sí, sí, los Lo- tres tenéis formación interna. por Pero eso. nosotros la tenemos la profesional. No hablamos de FP dual, ¿eh? No estamos No, hablando no, de no, FP no, dual. está claro. Como bien ha dicho el compañero, la FP ahora mismo en España no funciona. No sé si queréis aportar algo o pasamos allí a hay otra intervención. Gracias. Me ha interesado mucho lo que se ha hablado de valores y demás. Vale. El año pasado, en el año 2022, se matricularon en el Politécnico un montón de gente. El 33% en septiembre del 23 cambiaron. O se marcharon a su casa o cambiaron de profesión. Bien. ¿A dónde voy? Yo les lanzo un reto. Es crear la escuela de formación de tutores para la orientación profesional. Muy bien, que haya sacado la orientación. Ahí se lo dejo. Por el desempleo, en los colegios no se hace orientación profesional. Punto. En los colegios no se trabaja con las competencias de los niños, desde los 6 años. Punto. Apenas se forma a los tutores. Y la tutoría es fundamental. Lo mismo que en las empresas, el tutor o instructor de empresa es total. Y estamos dormiditos. Claro, ¿qué sucede? Por mis manos pasan todos los años en torno a los 1000 de exclusión social. Y ahí ustedes han dicho una respuesta muy interesante. ¿Tú qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Usted qué sabe hacer? Mientras no respondamos a esta pregunta, estamos hundiendo nuestro... ¿Conocemos el entorno? ¿Conocemos el paisaje de nuestro entorno? ¿Conocemos lo que se puede hacer en el Rincón de Ademuz? ¿Conocemos lo que se puede hacer en la playa? ¿Los oficios? ¿Seríamos capaces, ahora nosotros con un lápiz y un folio, decir los oficios que se pueden desempeñar en este hotel? ¿Verdad que no? Nos costaría. Porque se nos olvidaría posiblemente el de riesgos laborales o alguno. Quiero decir, esta formación hay que darla en el colegio. Tenemos el rector del CEU, habla de los tullidos en la universidad. No sé si le han oído. Merece la pena que oigan la versión que tiene de la universidad. Estamos enseñando libros, no estamos enseñando a hacer. Si vamos por el centro de Valencia, veremos los gremios con el aprendiz a su lado. Los tutores no hablan de orientación profesional. En los colegios dan una charla y un día a los de bachiller o 2 días, pero bajar a lo que es el mundo del trabajo, de la transformación, de la innovación, de la creatividad. Formarse para ayudar al otro, que es la empresa, porque la empresa estáis ayudando todo el santo día a este, al otro. A estos tutores hay que formarles, a estos tutores. Y desde la Asociación Valenciana de Empresarios podría ser una cosa buena. Desde mi querida profesora doña Adela, que la tuve de profesora. Pero ¿cómo? Total. Hombre, Tenemos total. otra Bien, el reto, Escuela de Formación de Tutores de los Centros Educativos. Para la orientación profesional. Gracias. Bien. Aquí... Sí, muchas gracias. Yo tengo un poco de envidia porque os escucho y quisiera mover un poco el gallinero, nunca mejor dicho, por el enfoque. Es decir, un poco de envidia porque creo que habéis aplicado muy buenas soluciones que nos habéis explicado, pero vuestras empresas, que entiendo que líderes y que funcionan muy bien, no representan lo que está pasando en el mercado. Yo quiero aludir a 2 grandes bolsas de corrupción que tenemos ahora. Me hubiera encantado que estuviera sentado al lado de María José, las mutuas. Una de las grandes bolsas de corrupción son las bajas laborales. La gente se las inventa para no ir a trabajar.
Y eso está instalado en nuestra sociedad. María José, has tocado el tema ahí un poco. Pero son dos que me llevan a coger porque has... Pero si quieres hablamos, porque claro. eso es muy interesante. Tenemos que el sistema nuestro permite, entenderme la palabra corrupción porque es muy fácil y llamo la atención, ¿eh? Sí. Permite la corrupción del sistema para que la gente no quiera no vaya a trabajar. Yo vengo a tener ejemplos, voy a hablar de dos sectores, el de las naranjas, que es el de mi mujer, tanto en el campo como en la exportación, como en la construcción, que es el mío. Pero que había un alcalde que era el médico del pueblo. Imaginaos las bajas cómo iban para conseguir los votos. Esto es, mi mujer tiene un médico dedicado solo a gestionar las bajas, 10% de bajas. Y no creo que lo haga mal ella, ¿eh? Se repite, 10% de bajas. La otra gran bolsa de corrupción, las subvenciones personales. Tenemos un sistema en el que la gente está aprendiendo que para lo que me vas a pagar, que es lo que puedo pagarte, lo que está en el mercado y demás, lo analizamos mucho o poco, no me compensa. Entre lo que consigo sacar y lo que consigo sacar de subvención y un poco lo que saco bajo mando, no me compensaría trabajar y además no tengo horario. María José lo ha vuelto a tocar también, y perdona que lo haya tenido, pero estoy de acuerdo contigo. Hay una cultura de no ir a trabajar y eso se extiende. Y una vez se concede una subvención, ya no se desotorga. Es igual cuando consigue a una persona una vivienda, que está muy bien, que hay que ayudar a la gente que no tenga vivienda, pero una vez se la dan y a nadie se la quita. Entonces, grandes bolsas de corrupción, el tema de las bajas y el tema de las subvenciones. Yo no tengo la suerte, nosotros trabajamos a base de subcontratas y me voy al sector de la promoción. Los fontaneros, los pintores, los escalonistas y los aires que trabajan no son nuestros, son de subcontratas. Quiero decir, no mandamos, no podemos... El otro día una obra, que tengo que deciros que construimos mal, yo no, sino todo el sector, no hay oficios, un poco lo que decía el señor, no hay oficios. Y eso que no estamos construyendo nada, construimos 700.000 viviendas en el 2007 y este año hemos entregado 80.000 en toda España. No estamos construyendo nada. Le dije a mi aparejador, oye, por favor, quiero contar las nacionalidades que tenemos en la obra. Contamos 22 nacionalidades, hay un tema cultural. Por convenio nosotros paramos media hora a la gente para almorzar. Normalmente la gente interaccionaba en el bar o con el bocadillo, con el tupper y tal. Paraban de 8:30 a 9 o de 9 a 9:30. Ahora cada uno, en función de su cultura, para. Yo abro una puerta, me veo un tío sentado encima de un cubo de basura que le había dado la vuelta, la basura por el medio, por supuesto, y el tío estaba a las 12 con el móvil y dice, yo estoy en mi hora de almuerzo, de 12 a 12:30. Entonces, ya la gente ni siquiera interacciona y demás. Luego, la gente, estamos siendo receptores de mucha gente, de muchas culturas, y eso hay que maclarlo. Yo me gustaría... Sí, ¿quieres hacer una intervención? Rápida. Y ahora... Totalmente de acuerdo con las... Totalmente de acuerdo con las mutuas. Totalmente. Nosotros lo hemos medio solucionado. Nosotros tenemos la clínica dentro de la empresa y tenemos el absentismo, lo hemos bajado casi un 65%. Porque nosotros tenemos el salario de las personas están sujetas a unos incentivos que se manejan ellos. Yo quiero trabajar más, quiero trabajar hoy menos, me duele el brazo, pues no trabajo menos, bueno, pero si se causa baja, no se cobra parte de ese incentivo. Entonces, esa pequeña, con un médico y una enfermera, pues te quita pues, que se le rompa una uña, que en la mutua es 10 días. Y él al día siguiente está trabajando sin dolor y porque quiere, no porque se le fuerza, sino porque se le ha curado. Sí. Buenas tardes a todos. Quería agradecer muchísimo la convocatoria y haber podido escuchar esta serie de sugerencias y la conclusión que saco, quisiera hacer una aportación. Hemos estado analizando la situación, está muy mal, incluso como comenta Vicente, hay situaciones incluso perversas, pero yo quería hacer una aportación. El número de parados es el que es y el número de empresas es el que es. Si los trabajadores o pusiéramos un sistema a través del cual cada una de las empresas en proporción a su plantilla pudiera contratar gente para su formación interna, viendo lo que hacen fuera o viendo lo que ellos pueden necesitar a medio plazo, podríamos crear tantos puestos de trabajo como las necesidades que nosotros tuviéramos. Cogeríamos lo que son, digamos, la enseñanza con lo que serían, digamos, las pruebas, ¿vale? O las becas.
¿Qué coste tendría eso? Si nosotros hacemos una subvención directamente a la empresa en base a reducción de los impuestos sobre beneficios, querría decir que las empresas pagarían un poco menos de beneficio, pero estarían construyéndose a medio plazo y a largo plazo tanto sus plantillas como sus posibles tecnologías que necesiten. El que hagamos la formación externa está bien, pero mover una universidad de 400 o 500 años que es repetitiva, que se está actualizando, que se está modernizando, no va a suponer una solución para nuestras empresas en 2, en 3, en 5 años. ¿Cuántas de nuestras empresas van a necesitar, como han comentado, la inteligencia artificial, aplicarla ya? Pues yo creo que la solución es que cada una de las empresas busque a aquellos empleados que los pueda contratar en base a una subvención o compensación en el impuesto de beneficios y el porcentaje de cada una de las empresas. ¿Cuántos trabajadores que quisieran trabajar no trabajarían? Serían muy pocos. Y muchísimas gracias por la exposición. Gracias. Por favor, hay otra palabra por ahí. Yo sí que voy a hacer una pregunta. ¿Podéis decir el ratio de rotación que tenéis en la empresa total? Si puede ser, para un poco contextual. El ratio de rotación. La rotación. Y de absentismo. Es que yo creo que eso Pues nos el de pondrá un rotación contexto no me de todo. lo sé, si se lo sabe Pedro, que es el director de Recursos Humanos, y está. Pero bueno, el de rotación tengo claro que lo hemos mejorado bastante, ¿no? El de absentismo no. El de absentismo, pues en los últimos años nosotros teníamos un absentismo muy bajo, muy bajo, antes de la pandemia, y ahora hemos llegado al 5%, ¿no? Que es, para nosotros es alto. Dentro de ese ratio de absentismo, digamos que hay una parte de larga duración, que bueno, pues que puede existir, que está en torno al 2,3 o por ahí, y el resto es el absentismo del que hablaba Vicente. Yo no digo que la gente no se encuentre mal y se pueda quedar en casa, pero esos son los que no van al partido y pierdes el partido porque no hay banquillo. Quiero decir, no vienen a trabajar y a ti en una industria esto es bastante malo porque te puede llegar a parar líneas de fabricación si no se presentan 3 o 4 personas, porque los puestos de trabajo hay que cubrirlos todos. Y me consta que nosotros hacemos un seguimiento muy exhaustivo para que las bajas sean cortas, pero ya se ha producido. Y es difícil de solucionar. Ese no es de desempleo, porque uno para tener absentismo tiene que estar empleado y no presentarse a trabajar. Pero el absentismo es un tema que debemos hacérnoslo mirar el por qué se está produciendo. No ir a trabajar, aunque sea un par de días o 3 días, como no pasaba antes. Yo no creo que ahora la gente enferme más que enfermaba antes. Enfermaremos igual. La pandemia sí que nos supuso pues de repente un 8%, un 10%, pero era porque había de repente una cosa que se producía por algo que sabíamos que era. Pero luego el absentismo que se está produciendo ahora mismo, hay algo que no está funcionando entre la sociedad, entre los trabajadores y entre las empresas para que se produzca esto. Hay algo. Y tenemos que detectar qué es, porque hay que solucionarlo más allá de por qué la gente de repente decide no tener ese compromiso, ¿no? O sea, es un tema de compromiso, de sentirte comprometido con tu empresa y con tu equipo de trabajo. Equipo de trabajo, cuando alguien falta al trabajo, y pasa... esto no pasa solo o sea, pasa en más sitios. O sea, yo recuerdo que en una conversación con una empresa extranjera me decía, la gente echa de menos al que no viene a trabajar, porque le toca trabajar más a él. O sea, ya no es un compromiso que la empresa se fastidie. Y pasa poco, ¿eh? Yo no creo que la gente que no venga a trabajar quiere que el trabajador, en el 99%, quiere que la empresa funcione, que gane dinero, mantener su empleo y mantener su estatus. Eso es lo que quiere un trabajador. Vamos, es que no me cabe en la cabeza que quiera otra cosa. Pero sí que hay un grupo de gente que no es consciente o no lo quiere ser, que no se puede faltar al trabajo. Ahí tiene que haber compromiso y sentido de responsabilidad. Algo está fallando cuando eso no está pasando. ¿Qué pasa? Que si eso pasa no tiene ninguna consecuencia. Si eso, claro, es que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que tiene sobre los demás. ¿Y qué consecuencias tiene sobre mí? Ninguna, pues me puede dar igual. Tendríamos que hacérnoslo mirar.
¿hay algo que haga que la gente se encuentre peor o que le dé igual venir a trabajar? Pues también hagámoslo a mirar las empresas, que deberíamos ver por qué no hacemos que todo el mundo se sienta lo suficientemente comprometido para que no haga eso. Y luego, evidentemente, siempre ha habido un porcentaje de absentismo pequeñito, que hay gente que se levanta y esa mañana tiene 38 de fiebre y no puede ir a trabajar. Esos pues también tienen derecho entonces a quedarse en su casa, ¿no? Pero yo creo que y además es un problema malo, muy malo, porque en la organización de la compañía es muy malo. También ocurre otra cosa. Está el absentismo legal, el legislado. Por ejemplo, la paternidad. Bueno, pero en eso la paternidad. No, pero espérate. Es que es un caso que es para. Claro, en Suecia, Scania, un cliente nuestro, tiene 1 año de paternidad y 1 año de maternidad, pero allí se encarga el Estado de que la empresa no tenga que correr con todo el coste y sobre todo la solución con el empleo, porque tiene bolsas de empleo propio Estado. Pero ¿qué pasa? A mí, yo acepto totalmente, y porque no soy padre, los 4 días. Pero ¿qué es lo que pasa? En los 4 días, si yo paro esa máquina en el turno de esa persona, que debería de hacerlo, y yo sirvo a toda Europa en just in time, a las líneas de montaje. Y mi producto se tiene que montar en el tercer proceso. Si no se monta en el tercero, se corta la cadena, ¿no? Y entonces son pues 6.000, 7.000, 8.000 empleados que hay que pagarlos. Por eso tengo también mis seguros, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la legislación te dice que tú puedes hacer solamente 80 horas extras. ¿De acuerdo? Pues nosotros estamos cubriendo esas bajas con doblando pues si son 4, pues a los 3 se les dobla para recuperar el turno ese, y eso es una ilegalidad. Que la estamos soportando. Yo creo que es porque como pagamos la seguridad social, pues con eso ya dicen pues adelante, pero estamos en una ilegalidad, porque hacemos más de 80 horas. Por muchas de estas, y ahora cuando vengan las 36 horas, pues ya veremos también, pues si nos lo cargan también a nosotros y se inventan algo donde no sea legal. Pero es que es verdad, ¿eh? Tenemos una última palabra por aquí. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, da igual, creo que se me oye, ¿no? Sí. Hemos oído hablar de las dificultades para conseguir personas cualificadas, formadas, etcétera. Pero no hemos hablado de las consecuencias. Es decir, ¿sus empresas han tenido dificultades en el crecimiento por falta de personal? Esa es la primera pregunta. Y, por ejemplo, una pregunta a Miguel. ¿Lo de irse a Turquía es por este motivo? No. ¿Simplemente por deslocalizar? No. Y luego creo que no hemos hablado suficiente de la gran renuncia que se está produciendo a día de hoy de la gente que renuncia a cierto tipo de trabajo. Y, evidentemente, de las consecuencias de la rigidez del mercado laboral. Creo que nos hemos dejado un poco, creo que hemos desviado un poco la atención de la pregunta de por qué existe el desempleo y hemos pasado a hablar mucho sobre las dificultades que tenemos las empresas, pero realmente nos está provocando esto un nivel de crecimiento, o sea, nos puede generar un problema futuro en las empresas esa falta de formación. Yo te voy a contestar por la alusión de Turquía. Nosotros aquí tenemos un 2% de absentismo, lo que es absentismo, ¿eh? En Turquía tenemos casi un 60%. Y de rotación lo mismo. Y estamos peleando con eso. Estamos en Turquía, perdona, tenía que decírtelo, porque hace ya 10 años todos nuestros clientes ya tienen planta en Turquía. Y sobre todo
Mercedes-Benz, que es el más grande en el vehículo industrial, todo su departamento técnico en Stuttgart se lo ha pasado a Estambul, cosa que nadie entendió en su momento, pero así fue, y nosotros nos vimos obligados a llevar. ¿Cómo se puede trabajar con 60% de absentismo y de rotación? Con horas extras. No son esclavizados, es que lo hacen adrede, porque claro, las horas extras, claro, y se pelean por trabajar de noche. Sí. Bueno, si os parece, Claro, hacemos horas extras y noche, nocturnidad. Sobre lo que decías. Pero bueno. Sobre lo que decías del Estamos peleando. crecimiento, yo creo que sí que condiciona. Es decir, si tú no cuentas con el personal necesario, suficiente y bien formado, sí te condiciona el crecimiento. Entonces, por eso las empresas tienen tanto interés en formar. Por eso las empresas contratan gente y tienen una formación continuada. Porque efectivamente, si no hay personal, no puedes hacer el crecimiento. Porque ya no solamente es comprar máquinas, es quien las lleva, quien las mantiene, quien las pone en marcha, quien sabe solucionar un problema cuando se paran, y tienes un plan de formación, tienes que estar formando gente cuando tú vas a crecer. O sea, igual que tienes que ampliar capacidades, las capacidades no son solo cuando ya las tengo, ahora ya no pasa cuando ya lo tengo todo montado, contrato a alguien, tienes que hacerlo antes y estar formando antes. Y luego mejorar mucho también, en nuestro caso por lo menos, yo creo que se pueden mejorar mucho los planes de formación interna de las empresas. Hace falta también eso. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ir un poco por delante. No sé si En quieres nuestro añadir. caso, nuestra empresa ha crecido mucho en los últimos 10 años. En la central nuestra en los últimos 5 años ha crecido un 63%. Y el año pasado ya tuvimos que confeccionarle al Departamento de Recursos Humanos un presupuesto para recruitment exclusivamente, que buscamos con agencias externas de recursos humanos que nos buscan personal, y depende de la rapidez de lo que tardemos en encontrar estos perfiles clave, que suelen ser perfiles tecnológicos o perfiles que son difíciles de encontrar, sobre todo para gente como nosotros, que tenemos nuestra central en una ciudad como Benidorm, que hay mucha gente pues, que no le apetece trasladarse hasta allí, y el reto del talento es un reto muy grande para nosotros. Y en el último año, las últimas incorporaciones, hemos tardado una barbaridad en encontrarlas, pero bueno, sí que es verdad que pues, con presupuesto al final pues, se encuentra. Y además, hay un gran reto en las empresas. Las empresas no pueden perder competitividad y tenemos además que competir muchas veces a nivel global. Y la transformación que necesita la industria en los cambios de manera de hacer las cosas y la profesionalización cada vez mayor de todos los puestos de trabajo requiere un plazo, una formación y una inversión. Y ese es un reto muy grande que hay interno, porque no solo está en comprar la tecnología, está en que cambias totalmente la manera de trabajar en las empresas. Y tenemos un reto enorme. Y rápido, viene rápido. Pero bueno, nosotros en eso tenemos bueno, no sé si ventaja, pero la viene empresa rápido. familiar decide rápido. Eso sí. Eso sí. No tarda tanto. Eso sí. Efectivamente. Sí, si me permites completar a tu reflexión, en mi experiencia te puedo decir que todas las empresas que han decidido venir a la Comunidad Valenciana o que se han planteado venir, la primera pregunta, el primer análisis es con qué talento voy a poder contar, con qué recursos humanos, con qué personas. Y de hecho, para mí, el gran atractivo, que en mi experiencia solía, digamos, el gran atractivo era precisamente, por ejemplo, poner a las empresas en contacto con unidades de conocimiento de la Universidad Politécnica, porque es donde era el elemento tractor para tomar la decisión, más allá de subvenciones, más allá, pero eso y el suelo. Eran los dos elementos que básicamente tomaban la decisión la empresa de generar aquí empleo, por tanto, ¿no? De instalarse. Y ellos lo han comentado antes, efectivamente, sus dificultades para crecer en base a esto, ¿no? Por tanto,
Yo ya voy a intentar cerrar porque estamos on time, ¿no? Es verdad que hay dimensiones que podríamos haber tratado, como por ejemplo la de si, y eso lo dejo para otro, ¿no? Para otra reflexión, que sería la de si un mercado laboral que no penalizara tanto salir, ¿no? Que el salir de la rampa no fuera tan penalizado, podría ser un elemento que podría contribuir a que este desajuste no se produjera, pero esa es otra reflexión que me atrevo a dejarla ahí para otro momento, ¿no? Cosas que han salido y que voy a tratar de sintetizar. La primera, en cuanto a los factores, ¿no? Está claro que las condiciones laborales de cuarto turno, de trabajar en los periodos donde todo el mundo está de fiesta, tú tienes que estar trabajando, los helados, tal, es un elemento, pero es un elemento que probablemente es consustancial y que ha de estar ahí, aunque habéis dicho que sois capaces, a veces con un coste mayor, ¿no? Pero sobre todo con un compromiso de generar entornos atractivos aún así, ¿no? Aún con esas condiciones laborales, pero es un factor que incide. Otro factor es el de la propia dignificación de la formación profesional, de los oficios, de los profesionales, ¿no? También la relación con el empleado, ese desajuste entre la formación y la necesidad de adecuación rápida que muy difícilmente la va a generar el sistema educativo, pero también habéis hablado de que el sistema y los elementos del sistema, y esto tiene que ver con el absentismo, muchas veces no funcionan no están lo engrasados, o sea, ahí hay una revisión a dar. Igual que las mutuas pueden jugar un papel en el absentismo, pues a lo mejor en la orientación o en la intermediación laboral, pues también hay mucho que se puede mejorar, y por supuesto la economía sumergida, que es lo que ha salido también por aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Bueno, pues habéis hablado mejorar la orientación, la intermediación, me parece fundamental, has hablado de los tutores, pero en definitiva es la orientación. Muchas veces, o sea, los orientadores de secundaria desconocen muchísimo la realidad de las empresas, y es fundamental que también desde las empresas, desde las asociaciones empresariales, hagamos un esfuerzo de acercarnos a esos jovencillos y jovencillas, ¿no? Que tienen que decidir. Habéis hablado también, y ya en todo lo que puede hacer la empresa, que de verdad que os felicito por ese enfoque de esta puede ser y esto lo puedo hacer yo y esta es mi responsabilidad. Prácticas, formación dual, acercarse continuamente y facilitar también que se pueda conocer lo que es la empresa, ¿no? Otro enfoque muy interesante es el de empatizar, el del employer branding. El otro día, hoy no habéis utilizado esa expresión, pero la voy a decir, ¿no? Y decíais, tratar a los trabajadores como profesionales, porque cada vez más son profesionales, ¿no? Entonces, eso significa, y tiene que ver, creo yo, con los valores, el compartir el propósito, que sí que lo habéis dicho hoy, ¿no? Si conseguimos compartir el propósito, si conseguimos que todos entendamos para qué trabajamos, ¿no? Y qué es lo que hacemos, probablemente desde el que está en la recepción hasta el que está el último de la cadena, pasando por el que tiene que vender los productos, ¿no? Pues probablemente todos seremos más capaces no solo de retener talento, sino de otra cosa que también habéis dicho, que es que nuestra marca signifique algo, se conozca y sea atractiva, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacemos que nuestra marca sea atractiva? ¿Cómo hacemos que la marca Empresa Valenciana, y ahora generalizo, sea atractiva? Pues probablemente con todo eso, ¿no? Es decir, haciendo que el compromiso de lo que hacemos no es ganar dinero, como muchas veces se ha dicho, sino es hacer helados, es dar un buen servicio hotelero, es hacer las mejores ballestas, es además estar innovando para hacerlas tal, y todo eso lo hacemos ganando dinero, evidentemente, ¿no? Si no, no se puede. No somos sostenibles. Claro, claro. Pero es un enfoque distinto, ¿no? Y eso es algo que habéis dicho, me parece muy interesante, ¿no? Por tanto, todo esto son también nuestros, bueno, tiene que ver con los valores. También habéis hablado de que esos valores, ¿no? Y ese enfoque a mi compromiso con lo que estoy haciendo se ha de trabajar también en la familia, y por tanto es otra dimensión que no se escapa a este desajuste, ¿no? Y a esto que significa qué hago yo cada día, ¿no? Y por tanto, si soy absentista del fútbol o no, ¿no? Después, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro elemento a destacar, ¿no?
Yo creo que, bueno, habéis dicho muchas otras cosas, pero me parece que estas serían, yo creo, las más relevantes, ¿no? Compartir el propósito, me quedaría mucho con esa idea, tratar a los trabajadores como profesionales y, por tanto, todos estamos en un mismo barco, y facilitar que los mecanismos que existen para la intermediación y otros, pues bueno, pues que les demos una revisión a ver si conseguimos un poco actualizarlos, ¿no? Espero que con esto más o menos Yo haría hayamos una ido. proposición. Sí. Hacer esto que estamos haciendo hoy, pero con nuestros recursos humanos, con los directores. Porque nosotros al final tenemos una idea, pero los que No están... estáis sentados, Sí. Pues por eso. Por eso digo, tenerlo, porque veo que es muy interesante. Son los que realmente conocen y viven todas las Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Abe y a Ednor por, como hemos dicho al principio, ¿no? Por organizar esta reflexión, que siempre nos pasa, que al final es cuando nos animamos y seguiríamos todavía más. Y solamente queda deciros que el próximo seminario será el 14 de febrero y el tema es el estado actual de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial generativa, efectivamente, ¿no? Y el ponente lo tenemos aquí, es Miguel Juan, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, ¿verdad? Y por tanto, bueno, pues os esperamos a todos el 17 de febrero, ya os garantizo. El 14 de febrero, perdonad, he hecho fatal. San Valentín, bueno, el día de San Valentín, y con un ponente que nos va a enamorar a todos, o sea que no os preocupéis porque Miguel nos enamora.